Dios, te damos gracias en esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida, gracias por permitirnos disfrutar de la salud, de una familia, de una casa y de tantas bendiciones que tú nos has dado. Señor, hoy nos presentamos ante ti hambrientos y sedientos de tu palabra. Porque una de las cosas que estamos entendiendo en estos días es que necesitamos escuchar tu voz. Es que necesitamos estar en quietud con nuestros oídos espirituales, atentos a lo que tú nos quieres decir. Así que hoy, en este momento, Señor, estamos atentos a lo que nos quieras hablar. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Luego vamos a llevar esa palabra al corazón, la vamos a interiorizar y luego lo más importante es ponerla en práctica. Hacemos ese compromiso contigo y te damos gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Un saludo para todos ustedes. Les saludo desde mi casa, obviamente, en la ciudad de Pereira, Colombia. Un saludo especial en este miércoles 25 de marzo. Estamos haciendo esta grabación de esta enseñanza desde nuestra casa, obviamente, respetando las directrices del gobierno nacional. Es nuestro deseo cumplirlas y es nuestro deseo también motivar a todos los hermanos y a todas las personas a que cumplamos por el bien de todos esas recomendaciones. Un saludo muy especial para los hermanos de la Iglesia Fe y Esperanza de Cuba, en Pereira especialmente, la iglesia que Dios por su gracia nos permite pastorear. Pero un saludo también para todas las personas, amigos, conocidos o no conocidos, que en cualquier lugar del mundo pueden recibir la palabra del Señor de esta manera. Eres privilegiado, eres bendecido de poder estar escuchando en este momento la palabra del Señor. Hago una aclaración, hago un paréntesis. Como estoy en mi casa, precisamente como ya les comenté, si se escucha algún ruido externo, pues sabemos que tenemos vecinos a nuestro lado, otras personas, y se puede escuchar algún ruido, pero eso no va a impedir que escuchemos la palabra del Señor. Así que gracias por estar ahí. Te recomiendo que ojalá puedas tener a la mano una Biblia o un dispositivo electrónico donde puedas leer la palabra del Señor, corroborar que lo que estamos diciendo realmente está en la palabra y si quieres puedes tomar papel y lápiz para que escribas las enseñanzas. Es muy importante tomar nota de lo que aprendemos porque eso nos permite grabarlo mejor en nuestra mente y tenemos la oportunidad de volverlo a repasar a través de esas notas. Así que te animo a que lo puedas hacer. Bien, en este miércoles 25 de marzo, como ya lo mencioné, te quiero compartir una enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón y titula Restaurando la verdadera adoración. Escucha eso nuevamente, restaurando la verdadera adoración. Siempre me gusta darte un título porque eso permite que desde el inicio nos enfoquemos hacia el propósito de la enseñanza. Entonces dice el título que Dios quiere que restauremos algo y es la verdadera adoración al Señor. Utilizaré o empezaré utilizando un pasaje del Evangelio de San Juan, el capítulo 4 y versículos 23 y 24. Repito, Juan 4, 23 y 24. Y dice así la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escucha el verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Me voy a apartar un momentico del texto, más adelante lo vamos a retomar,
lo he usado como base para todo lo que vamos a enseñar, pero quiero mencionarte algunas cosas como introducción y luego volver al pasaje. Escucha esto. Una de las prácticas que no pueden faltar, una de las prácticas que siempre debe estar presente en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, es la adoración. Eso no puede faltar en ningún hijo de Dios. Pero escucha esto también. A veces los hijos de Dios, los cristianos, olvidamos el verdadero sentido o el verdadero significado de esa palabra adoración. Y como se nos olvida lo que esto significa, pues de pronto terminamos ofreciéndole a Dios una adoración que no es la que Él quiere recibir. Es decir, nos falta esa adoración que le ofrecemos al Señor. ¿Por qué? Por no tener claro el sentido o el significado de esa palabra adoración. Entonces, el llamado de esta enseñanza, el llamado de hoy, es que recordemos lo que significa la palabra adoración. Y que si hoy caemos en cuenta de que a la adoración que le estamos ofreciendo a Dios le hace falta, que si no llega a lo que Dios quiere recibir de nosotros, pues entonces el desafío es a que restauremos esa verdadera adoración que le debemos ofrecer al ser excelso, al ser supremo que se llama Dios. Luego pasaré a definirte las tres palabras más importantes de esta enseñanza que precisamente aparecen en el título. Iré de atrás hacia adelante. Esto no impedirá que comprendamos lo que el Señor nos quiere decir. La palabra adoración, que es la palabra principal, escucha lo que significa. Es la acción de honrar a Dios reconociendo lo que Él es. Por favor, trata de grabarla, repítela ahí en voz baja o en tu mente. Adoración es la acción de honrar a Dios reconociendo lo que Él es. Dicho de otra manera, es venerarlo, es mostrar la estimación, el aprecio que tenemos por el Señor, es dar evidencias del amor que tenemos por el Señor. En resumen, como ya lo mencioné, es honrar a Dios reconociendo lo que Él es. Podrían haber otras definiciones y son correctas, pero prefiero sintetizarlo en esta para grabarlo en nuestro corazón. Ahora, la palabra verdadero. Algo es verdadero cuando es genuino, auténtico, cuando no es una imitación, cuando no es falso. Es decir, cuando la realidad corresponde a lo que debiera ser. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para ilustrártelo. Me gustan las ilustraciones. Eso es una estrategia pedagógica para poder entender mejor las enseñanzas. Vamos a una carnicería, a un lugar donde venden carne y pedimos carne blandita porque la necesitamos para un asado. Pagamos por esa carne blandita, que por cierto es más costosa. Pero cuando llegamos a nuestra casa, la asamos y la estamos comiendo, entonces decimos, me engañaron. Esta carne no es blandita, esto es carne dura. Es decir, nos falsearon, nos dieron algo falso, nos engañaron, porque la realidad no corresponde a lo que debe ser. Entonces, de la misma manera, uno como hijo de Dios pudiera estar ofreciéndole a Dios una adoración que cree que es la correcta y resulta que no lo es. Entonces termina siendo una adoración falsa, una adoración que no es verdadera. Y en tercer lugar, o la tercera palabra que usamos en el título, y que por cierto es la que nos hace el desafío, el reto, es la palabra restaurar. Y restaurar es arreglar o reparar algo que se encuentra afectado, dañado o que dejó de cumplir su función. Escucha, restaurar es reparar, es arreglar algo
que se encuentra afectado, defectuoso, dañado o que dejó de cumplir su función. Decíamos al principio, y lo hemos recalcado, que posiblemente estamos intentando ofrecerle a Dios una adoración, pero esa adoración no cumple los requisitos. Esa adoración es defectuosa, esa adoración no cumple las exigencias de la palabra del Señor. Entonces, como esa adoración puede estar afectada, puede estar dañada, aunque tengamos muy buenas intenciones, hoy la idea es que la restauremos, la reparemos y le demos al Señor la verdadera adoración, la que Él se merece. Voy a retomar entonces el pasaje, después de haberte dado esta introducción y el significado de estas palabras. En el pasaje que leímos hace un momento, en primer lugar, habla de verdaderos adoradores. Escucha esto, en el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Habla allí de verdaderos adoradores. Y si menciona verdaderos adoradores es porque existe lo contrario. Existen los falsos adoradores, los que no son genuinos, los que no son auténticos. Entonces debemos fijarnos que el Señor quiere verdaderos adoradores. Luego dice el mismo versículo que Dios quiere que esos verdaderos adoradores adoremos en espíritu y en verdad. El mismo versículo 23 dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso inclusive lo recalca en el versículo 24 cuando dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que adorar al Señor en espíritu y en verdad se vuelve un requisito. Porque el pasaje que acabo de leer dice que es necesario que adoremos en espíritu y en verdad para que podamos agradar al Señor. Dicho de manera sencilla, aquí la palabra espíritu se refiere a algo que sale de lo más profundo de mi ser, algo que brota espontáneamente, pero no de mis emociones, sino de mi espíritu, de lo más profundo de mi existencia, sale esa adoración para el Señor. Por eso es genuina, por eso es sincera, porque sale de lo más profundo de mi ser. Pero también esa adoración es verdad, como ya lo hemos mencionado, porque es auténtica, porque es genuina, es decir, no es fingida. No estamos haciendo parecer que adoramos al Señor, sino que de verdad estamos adorando a nuestro Señor. El pasaje que leímos también habla, en tercer lugar, de que el Padre busca adoradores. Escucha eso. El versículo 23, nuevamente lo estoy repitiendo, esta también es una estrategia pedagógica al repetir ciertos conceptos importantes, dice al final: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es tan importante como hijos de Dios volvernos verdaderos adoradores, que dice la palabra que el Padre Celestial, nuestro Padre, está buscando esos adoradores. Porque de pronto no todos los hijos de Dios estamos siendo verdaderos adoradores. Dios está a la búsqueda de esos verdaderos adoradores. Qué bueno que tú y yo podamos decir: henos aquí, Señor. Quiero ser uno de esos adoradores que tú estás buscando. Escucha esto para irte explicando esta frase que acabo de mencionar. El verso no dice que Dios está buscando primeramente adoración, sino que está buscando adoradores. Y con esto no pretendo decir que no sea importante dar adoración a Dios. Estaría entonces contradiciéndome, porque precisamente el título dice: restauremos la verdadera adoración. Pero lo que quiero mencionar con esto es que
una persona podría dar adoración sin ser adorador. Lo que Dios quiere, lo que Dios está buscando es adoradores. Y voy a explicarte de manera sencilla esto. Uno podría dar una adoración momentánea, temporal, y no por eso ser un adorador. Una persona podría ir a una reunión cristiana, a un culto, y por una media hora, por una hora, adorar al Señor. Está adorando a Dios, está entregando adoración, pero eso no lo vuelve automáticamente un adorador. ¿Cuándo me vuelvo un adorador? Cuando hago de la adoración un estilo de vida. Cuando adorar al Señor se me vuelve algo tan constante, tan espontáneo, que se me vuelve como una cultura en mi vida. Algo que no dejo de hacer nunca. Entonces ahí me estoy volviendo un adorador. Escucha esto. Adorador no es un uniforme que nos colocamos a veces, sino, como ya lo mencioné, un estilo de vida, una cultura que hace parte de nuestra vida. Un uniforme es algo que uno se pone por un ratico y termina la función y luego se lo vuelve a quitar y dejó de ser lo que tenía puesto. Ser adorador no es eso. Un ejemplo muy sencillo. Yo podría realizar momentáneamente una función de electricista, en 1 hora, en 2 horas, cumplir funciones de electricista. Y eso no significa que me volví un electricista. Termino la función y soy la persona de siempre. Podría también tomar un azadón, una herramienta de la agricultura, y durante una tarde ponerme a hacer cosas en una parcela, en un trozo de tierra. Eso no me vuelve agricultor. Agricultor es el que tiene como estilo de vida esa función. Entonces, de la misma manera, debemos de fijarnos que no por dar adoración momentánea o temporal ya me vuelvo un adorador. El adorador es el que tiene interiorizado, como ya lo hemos dicho, en su espíritu, en lo más profundo de su ser, un estilo de vida, una cultura constante que lo lleva a adorar a Dios continuamente. Ese es el reto que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, escucha esto, volvamos nuevamente a lo que dice el pasaje. Acerca de la necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hace unos minutos, cuando estábamos explicando el pasaje, mencionamos eso. El versículo dice que es necesario que los que adoremos al Señor lo hagamos en espíritu y en verdad. Entonces vamos a desmenuzar un poquito esto con la ayuda del Señor. Escucha lo siguiente. Una persona logra adorar de esta forma, o sea, en espíritu y en verdad, cuando reconoce lo que es Dios en lo profundo de su ser. Te recalcaré que como estamos hablando de adorar en espíritu y en verdad, eso tiene que salir de lo profundo de nuestro ser. Te voy a repetir el concepto. Una persona logra adorar de esta forma, o sea, en espíritu y en verdad, cuando reconoce lo que es Dios en lo profundo del ser. Escucha esto. Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Yo estoy hablando es de reconocer lo que Dios es, no de conocer lo que Dios es. Te voy a hacer la diferencia entre estas dos palabras para poder comprender mejor este concepto. Mira, conocer es simplemente tener conocimiento de algo, saber algo. Pero reconocer es hacer cosas que evidencien que estoy elogiando a alguien del cual acepto las virtudes que tiene. Te lo voy a repetir porque la idea es que lo podamos grabar en nuestro corazón. Te estoy haciendo la diferencia entre conocer y reconocer. Conocer es tener conocimiento de algo. Ejemplo, vemos salir el sol y sabemos que el sol da luz. Ahí tenemos un conocimiento.
Pero el reconocer dice que es hacer cosas que evidencien o que prueben que yo estoy elogiando a alguien que tiene unas virtudes, unas cualidades, unos atributos. Entonces, el elogio, la honra que le doy a esa persona es precisamente porque estoy reconociendo las virtudes, los atributos que tiene esa persona. Creo que con un ejemplo me haré entender de mejor manera. Y es un ejemplo de mi vida familiar relacionado con mi señora madre. Así podremos entender mejor este concepto. Escucha lo siguiente. Yo conozco una mujer llamada Daneisy. Daneisy es mi mamá. Yo tengo conocimiento de ello porque me contaron que ella me tuvo en su vientre, que me dio a luz, me cuidó de niño. De eso yo me di cuenta. ¿Cuántas veces me cuidó mi mamá? Me llevó al médico, me hizo muchos remedios en los momentos en que tenía un dolor, en que estaba enfermo, me hizo alimentos muchas veces. Es decir, me ha demostrado su amor de tantas formas. Son innumerables las maneras y las formas en que ella me ha demostrado que me ama, y por eso yo tengo conocimiento de que ella es mi mamá. Hasta ahí un ejemplo para la palabra conocer. Pero escucha lo siguiente. Con eso no me basta respecto de mi mamá. Yo conozco que es mi mamá, pero yo tengo que reconocer que es mi mamá. ¿Y cómo la reconozco? Cuando yo continuamente realizo acciones que elogien a mi madre y que demuestren que la reconozco como mi amada mamá. Entonces, eso mismo que yo hago, obviamente lo hacen también mis hermanos. Entonces, por ejemplo, en estos días con lo que estamos viviendo, nosotros, aunque no podemos estar junto a mi mamá, nosotros la llamamos continuamente, le preguntamos cómo se encuentra. Hasta el día en que pudimos salir, le llevamos todo lo necesario para su casa, para su mantenimiento. Le llevamos cositas para que se alimentara correctamente en estos días. Le estamos preguntando qué necesita. Pedimos esos elementos a domicilio para que se los lleven a su casa. Con todo eso estamos dando evidencias del elogio o de la honra que queremos tener con nuestra Señora Madre. Entonces, en la primera faceta del ejemplo, te mostré que yo conocía a mi mamá por todas las cosas que ella hizo frente a mí como mamá. Pero ya en la segunda parte nosotros realizamos acciones para demostrar que le reconocemos como nuestra mamá, que le reconocemos las virtudes y que por eso la honramos y la elogiamos. Llevemos esto entonces al campo espiritual. Si tú y yo conocemos o decimos que conocemos de Dios, por ejemplo, que Él es grande, que es poderoso, que es amoroso, que es tierno, que es sabio, que es un Padre bueno, perdonador y muchas otras cosas más. Nos faltaría tiempo para decir todo lo que Dios es, todo lo que conocemos acerca de Dios. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de esas cosas de Dios? ¿Cómo lo hemos conocido? Por ejemplo, porque alguien nos lo enseñó. Nuestro papá, nuestra mamá, el hermano, la hermana, el abuelito, la abuelita, el pastor de la iglesia, un líder. Alguien nos enseñó eso y por medio de esa enseñanza tuvimos conocimiento que Dios es así. También de pronto lo conocimos porque lo leímos en la Biblia. La palabra de Dios habla de lo que es Dios y de los atributos de Dios. Es otra manera de conocer cómo es Dios. Pero también, quizás la más importante, conocimos eso que estoy mencionando porque en algún momento de la vida hemos tenido experiencias donde conocemos que Dios es así. O sea, vivimos situaciones, no sé, un tiempo de oración, un tiempo en que estábamos en un retiro espiritual,
un tiempo en el que estuvimos pasando por una necesidad en nuestra vida. Y Dios se manifestó de cierta manera donde conocimos que Dios es así. Lo que mencioné hace un momento, que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Dios es perdonador. Hasta ahí tuvimos conocimiento de lo que Dios es. Pero de ahí en adelante debemos pasar a la otra palabra que mencioné, y es la palabra reconocer. ¿Qué dije que era reconocer? Es cuando realizamos acciones para elogiar a una persona por sus virtudes. Entonces, debemos realizar acciones que demuestren que deseamos reconocer lo que significa Dios para nosotros. Acciones que prueben que lo estamos honrando por lo que Él es. Es decir, que lo estamos adorando, que lo estamos venerando, que estamos demostrando el aprecio, el amor que tenemos por Él. Y para evidenciar eso, obviamente hay que hacer cosas, hay que demostrarlo. Entonces te voy a poner unos ejemplos sencillos. Cuando separamos tiempo para orar, ahí estamos evidenciando que reconocemos lo que Dios es. Cuando destinamos tiempo para estudiar la Biblia, y recalco, para estudiarla, no para leerla, porque uno podría leerla a la carrera, en el acelere, en el afán, pero cuando uno realmente destina un tiempo para dejar que Dios le hable, allí con paciencia, a través de la palabra de Dios, uno está adorándolo, uno está reconociendo lo que Él es. Está reconociendo que Él es Padre y un Padre quiere aconsejar a sus hijos. Entonces estamos tomándonos un tiempo para escuchar la palabra del Señor. También cuando separamos el tiempo para congregarnos, cuando en medio de nuestras múltiples ocupaciones nosotros decimos, no, es que yo tengo que sacar tiempo para Dios y tengo que congregarme en una iglesia local. Allí también estamos reconociendo lo que Dios es. Obviamente en estos días, por la situación presentada a nivel mundial, no lo podemos hacer. Llegará el momento en que lo podremos volver a hacer y debemos tener eso presente en el corazón, que el día que podamos volver a reunirnos lo vamos a hacer con profundo gozo, con profunda alegría, porque hemos entendido que esa es una forma también de adorar al Señor. Ahora, en este momento que no nos podemos reunir, que no nos podemos congregar, pues usamos de estos medios, el escuchar enseñanzas a través de audios, ver los videos, las enseñanzas de pastores a través de las redes sociales, y esa será una manera también de evidenciar que reconocemos lo que Dios es. Y también cuando decidimos cumplir con los mandamientos de Dios, allí también lo estamos adorando, allí también estamos reconociendo lo que es el Señor. Dame unos segundos, tomo un poquito de agua para refrescar mi garganta. Con todo lo que acabo de mencionar, entonces estamos reconociendo lo que Dios es para nuestra vida. Ahora escucha lo siguiente. Cuando la Biblia dice que adoremos a Dios en verdad, porque eso lo mencionamos ahora, debemos pensar en lo siguiente. Cuando yo deseo elogiar o mostrar mi aprecio por alguien, eso no incluye que la persona elogiada debe sentirse bien con cualquier cosa que yo le quiera ofrecer, sino más bien yo debo ofrecer lo que sé que a esa persona le agrada, lo que a esa persona le satisface recibir. Recopilo y lo explico de mejor manera. Estamos diciendo que a Dios hay que adorarlo en verdad. Y adorar a Dios en verdad incluye que yo no le ofrezca a Dios cualquier cosa, lo que a mí me parece que Dios debe recibir y que Dios tiene que conformarse o alegrarse con lo que yo le quiera dar. No, esa no es la verdadera adoración. La verdadera adoración es preguntarme qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios exige de mí como adorador. Me fijo y me pregunto, ¿cómo puedo agradar a mi Dios? Y lo que Él quiere recibir de mí, eso es lo que trato de entregarle.
porque el homenajeado no soy yo, el honrado no soy yo, al que quiero honrar es a mi Dios, al que quiero rendir honores a Dios. Entonces me pregunto, ¿qué lo satisface a Él? ¿Qué lo deleita a Él? Y eso es lo que le quiero ofrecer. Con un ejemplo nuevamente te lo explico. Cuando hace unos años yo inicié a visitar a Elizabeth, la mujer que ahora es mi esposa, yo tuve que aprender cuáles eran las cosas que le agradaban a ella. Había cosas, había prácticas que yo creía en mi pensamiento, según mi concepto, yo creía que a ella le gustaban. Y empecé a hacer cosas creyendo que a ella le gustaban, pero luego tuve que entender que eso que yo pensaba que a ella le gustaba, no le gustaba realmente. Y tuve que aprender cuáles eran las que a ella le gustaban. Y se me viene a la mente un ejemplo muy sencillo. Cuando empecé a visitar a quien es ahora mi esposa, yo les llevaba muchos dulces, chocolatinas por ejemplo, porque pues a mí me gusta bastante los dulces. Entonces yo creía que a ella también le tenían que gustar. Y un día entendí que ni a ella le gustaban, muy de vez en cuando, a mi esposa le gusta un dulcecito muy pequeñito, no como a mí, y también tuve que entender que por salud ella no podía comer esa clase de cosas. Entonces tuve que cambiar mi forma de elogiarla porque a ella no le convenía recibir lo que yo le estaba ofreciendo. Con eso lo que quiero decir es que Dios, ya en el campo espiritual, no está obligado a sentirse bien con lo que yo le quiera ofrecer. A veces cuando